Después de 43 años en el corredor, Cale Barrington Bates fue ejecutado por inyección letal el 19 de agosto de 2025 en la prisión estatal de Florida, el capítulo final de un caso que comenzó en junio de 1982, cuando una mujer llamada Sra. White fue encontrada en una zona boscosa de Tallahassee. El 14 de junio de ese año, la policía fue llamada a un área boscosa de Tallahassee poco después de la 1 p.m. La llamada vino de un transeúnte que había visto un movimiento sospechoso y creyó que había ocurrido una pelea. Los oficiales encontraron allí a la Sra. White. Tenía lesiones visibles y había signos claros de forcejeo. Los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos. En pocas horas, las sospechas recayeron sobre un repartidor llamado Cale Barrington Bates. En ese momento, Bates trabajaba como repartidor para una empresa de papel en Tallahassee. Según los registros judiciales, ya había visitado esa misma oficina de seguros al menos una vez antes. La familiaridad con el lugar y la rutina predecible de su personal terminaría jugando un papel devastador. El 14 de junio de 1982, durante la calma del mediodía, Bates volvió. Pero esta vez no venía a entregar suministros. Entró por la fuerza al edificio mientras la Sra. White estaba fuera almorzando y esperó. Solo en la oficina, se preparó para su regreso. Nadie lo vio entrar. Nadie lo escuchó esconderse. Cuando la Sra. White regresó, no sabía que el peligro la estaba aguardando. Al entrar, Bates salió de su escondite. Todo ocurrió rápido. Según los investigadores, ella lanzó un grito que vecinos describieron más tarde como escalofriante, agudo, desesperado y lleno de terror. Luchó con todas sus fuerzas. Intentó escapar, pero Bates la dominó. La arrastró por la fuerza desde la oficina hasta el bosque cercano. Allí, fuera de la vista, la sometió y le causó graves daños. La autopsia revelaría más tarde cerca de 30 lesiones distintas, contusiones, abrasiones y laceraciones en su rostro y cuerpo. Cuando los oficiales llegaron al lugar, alertados por el transeúnte que había visto el movimiento sospechoso, Bates aún seguía allí. Su ropa estaba empapada en rojo. Tenía el anillo de la Sra. White en el bolsillo. La evidencia era inmediata, irrefutable. No intentó huir. Y cuando lo confrontaron, no tuvo explicación. En el momento en que fue detenido, comenzó a caer sobre él el peso total de lo que había hecho y de lo que el Estado haría en respuesta. No sería un recorrido rápido por el sistema judicial. Pero desde ese día, el destino de Cale Barrington Bates quedó sellado. Bates fue condenado por primera vez en 1983 por el secuestro y homicidio de la Sra. White, una agente de seguros de 32 años que había sido tomada de su lugar de trabajo en Tallahassee. Pero la batalla legal que siguió se prolongaría por décadas, alargando el dolor de su familia y proyectando una larga sombra sobre la sala del tribunal. Los cargos eran extensos: homicidio en primer grado, privación ilegal de libertad, intento de violación y robo con arma. Y las pruebas eran abrumadoras desde el principio. Bates fue encontrado en la escena. Estaba cubierto de rojo. El anillo de la víctima estaba en su bolsillo. Desde fuera, parecía un caso claro y cerrado. Y por un tiempo lo fue. Fue sentenciado a la pena máxima en 1983. Pero años más tarde, un juez ordenó una nueva audiencia de sentencia. Las razones fueron procesales, no exculpatorias, cuestiones técnicas relacionadas con la fase original de sentencia, no con la condena en sí. La culpabilidad de Bates nunca estuvo realmente en duda. Aún así, la ley exigía el debido proceso, y en 1995 fue sentenciado nuevamente. Una vez más, la pena fue la más alta posible. En la nueva sentencia de 1995, los fiscales volvieron a presentar las mismas pruebas que habían sellado el destino de Bates más de una década antes. Se llamó a testigos para establecer la cadena de eventos. Los investigadores declararon que Bates había estado en la escena, con la ropa empapada en el rojo de la víctima, el anillo en su bolsillo, inconfundiblemente de la Sra. White. Pero las pruebas iban más allá de lo visible a simple vista. Un análisis forense reveló un pasador de reloj encontrado en la escena que coincidía con la estructura y el diseño del reloj personal de Bates. Su funda de cuchillo tipo Buck y una gorra estilo béisbol, ambos objetos reconocidos como suyos, fueron hallados cerca del cuerpo de la víctima, tirados en el bosque cercano. Fibras recuperadas de la ropa de la Sra. White coincidían con la tela de los pantalones verdes de Bates. Y había más.
Pruebas químicas en la ropa interior de Bates y de la víctima revelaron rastros de semen. Aunque las pruebas de ADN en los años 80 y 90 no tenían el alcance que alcanzarían en décadas posteriores, la presencia de estos fluidos respaldaba fuertemente la afirmación de la Fiscalía sobre el intento de violación. Bates también había hecho confesiones que cambiaron con el tiempo, contradiciéndose entre sí y comprometiéndolo más con cada nueva versión. Aunque inconsistentes en los detalles, todas compartían un mismo hilo: su admisión de que había estado allí, que la había llevado, que algo terrible había ocurrido. La Fiscalía también destacó la ventana de tiempo tan corta y agresiva en la que se desarrolló el crimen, apenas 20 minutos de principio a fin. Según el testimonio y los registros con sello horario, la víctima, la Azra White, fue vista entrando en la oficina de State Farm Insurance exactamente a la 1:00 p.m. Momentos después, contestó una llamada telefónica y luego gritó. Un grito escalofriante, inconfundible, que llevó a testigos cercanos a pedir ayuda. Sería el último sonido que haría en vida. A la 1:07 p.m., un agente de State Farm llegó al lugar. A la 1:08, agentes de la ley entraban al estacionamiento. Lo que descubrieron quedó grabado en sus memorias: manchas rojas en el suelo, muebles volcados y signos de una lucha violenta. Pero la Azra White ya no estaba. No tardarían en encontrarla. 12 minutos después, aproximadamente a la 1:20 p.m., los oficiales detuvieron a Cale Barrington Bates mientras salía de un área boscosa detrás de la oficina, sudoroso, alterado y visiblemente manchado de rojo. No dio ninguna explicación de dónde había estado o qué había pasado, pero la evidencia ya comenzaba a cerrarse sobre él. En el juicio, el Estado presentó el daño físico infligido a la víctima. Había sido agredida, con múltiples lesiones visibles documentadas en la autopsia. 2 heridas de arma blanca, una en el pecho y otra en el cuello, fueron determinadas como mortales. La evidencia también indicaba que había sido sujetada por el cuello durante un tiempo. Las heridas no fueron aleatorias. Expertos médicos confirmaron que las lesiones coincidían en dimensiones y características con la herramienta de cocina tipo Buck que Bates solía portar en una funda. Esa funda fue hallada más tarde cerca del cuerpo de la víctima, tirada entre la maleza donde ocurrieron sus últimos momentos. El jurado evaluó la evidencia, la línea de tiempo, la brutal naturaleza del homicidio, los vínculos forenses, las confesiones, y finalmente llegó a una decisión unánime. Cale Barrington Bates sería sentenciado a pena capital por inyección letal, pero como muchos condenados, Bates no aceptó la sentencia en silencio. Presentó apelación tras apelación, mociones de alivio poscondena, impugnaciones de pruebas, reclamos procesales todas denegadas. Los tribunales escucharon sus argumentos y cada vez los consideraron sin mérito o demasiado tardíos. Uno de sus últimos intentos legales se centró en un jurado del juicio original de 1983. Bates afirmó que dicho jurado podría haber tenido un vínculo familiar con la víctima, algo que, según él, pudo haber sesgado el proceso. Solicitó reabrir el caso e interrogar al jurado, pero para entonces habían pasado más de 4 décadas. La Corte Suprema de Florida rechazó rápidamente la moción. El juez John Curiel, escribiendo para el tribunal, declaró sin rodeos: el intento de Bates de entrevistar a uno de sus jurados llega 40 años tarde. No habría nuevo juicio, ni más audiencias, ni más suspensiones. El tiempo se había acabado. Tras el rechazo de su última apelación por parte de la Corte Suprema de Florida, Bates recurrió al tribunal más alto del país. Sus abogados presentaron una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos, esperando, aunque fuera remotamente, que los jueces intervinieran. Pero el 30 de junio de 2025 llegó la respuesta. El tribunal no escucharía su caso. La decisión fue rápida y sin explicaciones. No se emitieron opiniones, ni disensos escritos. Solo silencio. Una fría y definitiva conclusión legal. Para Bates significaba que todas las puertas del sistema judicial estaban ya cerradas. En cuestión de días, el gobernador Ron DeSantis actuó con rapidez. El viernes 3 de julio de 2025, apenas 3 días después de que la Corte Suprema de EEUU se negara a aceptar el caso, firmó la orden de ejecución de Bates. No fue un gesto silencioso. Ese mismo año, el gobernador ya había autorizado varias ejecuciones, incluida la inyección letal de Michael Bell,
condenado por quitarle la vida a 2 personas en un bar de Jacksonville en 1993. Esa ejecución había tenido lugar a inicios de esa misma semana.